La pequeña casa de adobe en las afueras de Oaxaca había pertenecido a la familia Morales durante 3 generaciones. Sus paredes encaladas guardaban el aroma del copal y las tortillas recién hechas, mientras que el patio trasero florecía con bugambilias que trepaban hasta el techo de tejas rojas. Era octubre, y el aire fresco de la tarde traía consigo el sonido distante de los preparativos para el Día de Muertos en el pueblo cercano. Sofía Morales, de 32 años, acababa de mudarse a la casa de su abuela fallecida hacía 6 meses. Maestra de primaria en la Ciudad de México, había decidido tomarse un año sabático después de un divorcio complicado que la había dejado exhausta emocionalmente. La casa representaba un refugio, un lugar donde podía reconectarse con sus raíces y sanar en paz. Traía consigo solo lo esencial: algunas cajas con ropa, libros y un pequeño gatito atigrado de 3 meses que había rescatado de la calle 2 semanas antes. Lo había llamado Tlaloc por el dios de la lluvia, porque lo encontró en medio de una tormenta torrencial. Tlaloc era un gatito curioso de pelaje gris, con rayas negras y ojos verdes brillantes que parecían absorber cada detalle de su nuevo entorno. Desde el primer día en la casa, el menino mostró un comportamiento peculiar. Se quedaba inmóvil frente a ciertos rincones, especialmente cerca del armario antiguo del dormitorio principal, un mueble de madera oscura tallada a mano que había sido el orgullo de su bisabuelo carpintero. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. La primera semana transcurrió con normalidad. Sofía se dedicó a limpiar la casa, organizar sus pertenencias y adaptarse al ritmo tranquilo del pueblo. Visitaba el mercado cada mañana, compraba chiles frescos, nopales y pan dulce en la panadería de Doña Remedios. Por las tardes se sentaba en el patio a leer mientras Tlaloc perseguía mariposas entre las flores. Las noches eran silenciosas, interrumpidas solo por el canto de los grillos y el ocasional ladrido de perros callejeros. Pero el comportamiento de Tlaloc comenzó a inquietarla. El gatito pasaba horas sentado frente al armario, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo que ella no podía percibir. A veces maullaba suavemente, otras veces arañaba la puerta de madera con insistencia. Sofía revisó el armario varias veces, pensando que quizás había ratones o insectos, pero no encontró nada más que ropa vieja de su abuela, cajas con fotografías antiguas y el olor a naftalina y lavanda seca. Una tarde de mediados de octubre, mientras Sofía preparaba mole en la cocina, escuchó un maullido urgente desde el dormitorio. Dejó la cuchara de palo sobre la estufa y caminó por el pasillo de losetas de Talavera. Encontró a Tlaloc parado sobre sus patas traseras, arañando frenéticamente la puerta del armario. Sus ojos verdes estaban fijos en algo, siguiendo un movimiento que Sofía no podía ver. «¿Qué pasa, chiquito?», preguntó ella, agachándose para acariciarlo. El gatito ignoró su caricia y continuó concentrado en el armario. Sofía notó algo extraño. Una sombra tenue se movía por el piso del dormitorio, deslizándose desde la ventana hacia el armario. Al principio pensó que era solo el efecto del sol del atardecer filtrándose entre las cortinas de encaje, pero la sombra se movía de manera independiente, como si tuviera voluntad propia. No seguía el patrón de la luz solar ni se correspondía con ningún objeto en la habitación. Tlaloc saltó y comenzó a perseguir la sombra con la gracia torpe de un cachorro. La sombra zigzagueaba por el piso, subía por las paredes y volvía a descender, siempre en dirección al armario. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las historias que su abuela le contaba cuando era niña, sobre espíritus y señales, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que haber una explicación lógica. Decidió seguir a Tlaloc.
El gatito persiguió la sombra con determinación hasta que ésta se desvaneció en la base del armario, como si se hubiera filtrado por una rendija invisible. Tlaloc se sentó frente al mueble, emitiendo un maullido prolongado y lastimero. Sofía encendió la lámpara del buró y abrió las puertas del armario de par en par. La luz amarillenta reveló el interior: 3 estantes con ropa doblada, un par de rebozos coloridos y en el fondo la pared de madera que conformaba el respaldo del mueble. Se arrodilló y comenzó a sacar toda la ropa, apilándola sobre la cama. Tlaloc se coló dentro del armario y empezó a arañar el panel del fondo. El sonido era diferente al de arañar madera sólida. Había un eco hueco, como si detrás hubiera un espacio vacío. Sofía pasó sus manos por la superficie de madera, buscando alguna irregularidad. Sus dedos encontraron un borde casi imperceptible, una línea vertical que recorría el panel desde arriba hacia abajo. Con el corazón acelerado, aplicó presión en diferentes puntos del panel. En la esquina inferior derecha sintió que algo cedía ligeramente. Empujó con más fuerza y escuchó un clic suave. El panel se desplazó hacia adentro unos centímetros, revelando que no era una pared sólida, sino una puerta oculta. Sofía contuvo la respiración y jaló el panel hacia ella. Se abrió con un crujido de bisagras oxidadas, liberando un aire frío y húmedo que llevaba el olor de tierra mojada y tiempo detenido. Detrás del panel había un espacio oscuro, un pequeño cuarto sin ventanas que Sofía nunca había sabido que existía. La luz de la lámpara apenas penetraba la oscuridad. Buscó su celular en el bolsillo del pantalón y activó la linterna. El haz de luz reveló un espacio de aproximadamente 3 metros cuadrados con paredes de adobe desnudo. En el centro había una mesa pequeña cubierta con un mantel bordado y sobre ella una serie de objetos cuidadosamente dispuestos. Sofía entró en el cuarto oculto con Tlaloc pisándole los talones. Sus manos temblaban mientras iluminaba los objetos sobre la mesa. Había fotografías en marcos de plata empañados por el tiempo. Su bisabuelo en uniforme militar, su bisabuela con un vestido de encaje blanco y varias fotos de niños que no reconocía. Junto a las fotografías había cartas atadas con un listón rojo descolorido, un rosario de cuentas de madera, velas consumidas hasta el final y un cuaderno de pasta dura con las esquinas dobladas. Tomó el cuaderno con reverencia y regresó al dormitorio para leerlo bajo mejor luz. Las páginas estaban amarillentas y la tinta se había desvanecido en algunos lugares. Pero la letra cursiva era clara y elegante. Reconoció la caligrafía de su abuela. El cuaderno era un diario que databa de 1968, el año en que su abuela tenía 22 años, la misma edad que tenía Sofía cuando se casó. Comenzó a leer con avidez. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana, el trabajo en la milpa, las fiestas del pueblo, el noviazgo con su abuelo. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Su abuela escribía sobre una hermana mayor llamada Esperanza, de quien Sofía nunca había escuchado hablar. Esperanza había sido prometida a un hombre mayor del pueblo, un comerciante rico, pero violento. La joven había huido de casa una noche de luna llena, dejando solo una carta de despedida. La familia quedó destrozada por la vergüenza. El padre de su abuela, furioso y avergonzado ante la comunidad, había prohibido que se mencionara el nombre de Esperanza. Borró su existencia de la memoria familiar, quemó sus fotografías y regaló su ropa. Pero su abuela, que adoraba a su hermana, no pudo olvidarla. Construyó ese cuarto oculto detrás del armario para preservar los recuerdos que quedaban. Las pocas fotografías que logró salvar, las cartas que Esperanza le había escrito desde diferentes ciudades y sus propios pensamientos sobre la injusticia de todo aquello. Sofía sintió lágrimas rodar por sus mejillas mientras leía.
Las palabras de su abuela resonaban con su propia experiencia. Ella también había huido de una situación que la sofocaba, de un matrimonio donde no era valorada, de expectativas que no podía cumplir. Se dio cuenta de que estaba repitiendo la historia de su tía abuela, buscando refugio en la misma casa, quizás guiada por algo más que la simple coincidencia. Durante los siguientes días, Sofía se sumergió en el contenido del cuarto secreto. Leyó todas las cartas que Esperanza había enviado desde Guadalajara, Monterrey y finalmente desde Estados Unidos. La última carta estaba fechada en 1972 y venía desde Los Ángeles. Esperanza escribía que había encontrado trabajo como costurera, que había conocido a un hombre amable que la trataba con respeto y que esperaba algún día poder regresar a casa cuando las heridas se hubieran sanado. Pero nunca hubo más cartas después de esa. Sofía decidió investigar qué había pasado con Esperanza. Contactó a primos lejanos, visitó el registro civil del pueblo y finalmente encontró a una prima de 80 años que vivía en el asilo del pueblo. Doña Carmela recordaba a Esperanza con cariño. Le contó que la joven había muerto en un accidente automovilístico en 1973 en California. La noticia llegó al pueblo por medio de una carta de las autoridades estadounidenses, pero el padre de Esperanza se negó a reconocerla públicamente. La enterraron en Los Ángeles, lejos de su tierra, sin que su familia estuviera presente. «Tu abuela lloró en secreto durante años», le dijo doña Carmela con los ojos vidriosos. Encendía velas todos los días de muertos por su hermana, pero lo hacía a escondidas. El dolor de no poder honrarla abiertamente la consumió hasta el final. Sofía comprendió entonces el verdadero significado del cuarto secreto. No era solo un escondite de recuerdos, sino un altar clandestino, un espacio sagrado donde su abuela podía mantener viva la memoria de su hermana sin desafiar abiertamente las normas familiares. La sombra que Tlaloc había seguido, fuera lo que fuera, había guiado a Sofía hacia este descubrimiento en el momento exacto en que necesitaba entender su propia historia familiar. Decidió que era hora de sanar las heridas del pasado. Organizó una ceremonia para el Día de Muertos en la casa. Invitó a los pocos familiares que quedaban en el pueblo, primos, sobrinos nietos y algunos ancianos que habían conocido a Esperanza. Limpió el cuarto secreto, lo pintó de blanco y lo convirtió en un altar permanente. Colocó las fotografías de Esperanza en marcos nuevos, rodeadas de cempasúchil, velas y papel picado. La noche del 2 de noviembre, la casa se llenó de gente. Sofía compartió la historia de Esperanza con todos los presentes. Algunos de los más ancianos lloraron, otros expresaron su arrepentimiento por haber participado en el silencio. Juntos encendieron velas por Esperanza y por su abuela, pidiendo que ambas encontraran paz. Cantaron canciones tradicionales y compartieron tamales y chocolate caliente. Después de que todos se fueron, Sofía se quedó sola en el dormitorio con Tlaloc. El gatito se acurrucó en su regazo, ronroneando suavemente. Ella acarició su pelaje y miró hacia el armario abierto, donde el altar brillaba con la luz de las velas. No volvió a ver la sombra misteriosa, pero sentía una presencia cálida en la casa, como si su abuela y Esperanza finalmente hubieran encontrado el reconocimiento que merecían. En las semanas siguientes, Sofía comenzó un proyecto nuevo. Decidió escribir la historia completa de Esperanza y publicarla como un libro pequeño para la familia. Recopiló testimonios, digitalizó las fotografías, transcribió las cartas. Era su manera de asegurarse de que la historia de su tía abuela nunca más sería olvidada, de que las futuras generaciones conocieran el precio que pagaron las mujeres de su familia por buscar su libertad y dignidad. También se dio cuenta de que ella misma necesitaba enfrentar su propio pasado. Llamó a su ex esposo y tuvieron una conversación honesta por primera vez en meses.
No hubo reconciliación, pero sí un cierre necesario. Él le pidió perdón por no haberla valorado, por haber esperado que ella sacrificara sus sueños por los de él. Sofía aceptó las disculpas y también se disculpó por las cosas que ella había hecho mal. Colgó el teléfono sintiéndose más ligera, como si hubiera soltado un peso que cargaba desde hacía años. El cuarto secreto se convirtió en su espacio de meditación y escritura. Cada mañana, después de preparar café, se sentaba allí con su laptop y escribía, algunas veces sobre esperanza, otras veces sobre sus propias experiencias, reflexiones sobre las expectativas sociales, el rol de las mujeres en familias tradicionales y el coraje que se necesita para romper con patrones dañinos. Las palabras fluían con una facilidad que nunca había experimentado antes. Tlaloc la acompañaba siempre, durmiendo en una esquina del cuarto o jugando con las cintas que colgaban del altar. El gatito había cumplido su misión de guía, llevándola hacia el descubrimiento que necesitaba hacer. Sofía a menudo le hablaba como si pudiera entenderla completamente, agradeciéndole por su persistencia en seguir aquella sombra. En diciembre, Sofía recibió una llamada inesperada. Era de una profesora de la Universidad de Oaxaca que había escuchado sobre su investigación a través de un primo. La profesora dirigía un proyecto de historia oral sobre mujeres oaxaqueñas que habían migrado en el siglo XX. Le preguntó si podía entrevistarla y si estaría dispuesta a compartir la historia de Esperanza como parte de un archivo digital que estaban creando. Sofía aceptó de inmediato. La entrevista se llevó a cabo en la casa. La profesora, una mujer de 50 años llamada Gabriela, quedó fascinada con el cuarto secreto y los objetos que contenía. Fotografió todo meticulosamente y grabó a Sofía contando la historia completa. Le explicó que había cientos de casos similares en toda la región, mujeres cuyas historias habían sido borradas por familias avergonzadas o por el machismo de la época. «Lo que has hecho es invaluable», le dijo Gabriela. «Has rescatado una vida del olvido, y al hacerlo, has dado voz a muchas otras mujeres que sufrieron destinos similares». Esas palabras resonaron profundamente en Sofía. Se dio cuenta de que su decisión de mudarse a esta casa, que había parecido una huida en su momento, era en realidad el comienzo de algo mucho más significativo. Estaba conectando con su linaje de una manera profunda, entendiendo las luchas de las mujeres que vinieron antes que ella y honrando su memoria. La Navidad llegó con cielos despejados y temperaturas frescas. Sofía decoró la casa con guirnaldas de pino y colocó un nacimiento tradicional en la sala. Invitó a doña Remedios, la panadera, y a doña Carmela del asilo para cenar. Las tres mujeres compartieron historias, risas y ponche caliente junto al fuego. Tlaloc recibió mimos de todas y robó un pedazo de bacalao cuando nadie miraba. Por primera vez en años, Sofía se sintió en paz. No tenía todas las respuestas sobre su futuro. No sabía si volvería a la Ciudad de México o se quedaría en Oaxaca permanentemente, si volvería a enseñar o se dedicaría a escribir. Pero había aprendido algo fundamental, que honrar el pasado y enfrentar las verdades familiares era esencial para construir un futuro auténtico. Continuó trabajando en el libro sobre Esperanza durante todo el invierno. Para la primavera, había completado un manuscrito de 120 páginas que incluía las cartas originales, traducidas del español antiguo, fotografías restauradas digitalmente y sus propias reflexiones sobre la importancia de preservar estas historias. Una pequeña editorial independiente de Oaxaca se interesó en publicarlo. El lanzamiento del libro se programó para junio, justo antes del cumpleaños de Esperanza. Sofía organizó el evento en la casa, en el patio, donde las bugambilias estaban en plena floración.
Asistieron familiares, académicos, estudiantes de la universidad y muchas personas del pueblo que habían conocido a su abuela. Vendieron todas las copias impresas ese día. Durante la presentación, varios asistentes compartieron historias similares de sus propias familias. Una mujer de 60 años contó sobre su tía que había huido a Veracruz en los años 50. Un hombre mayor habló de su hermana que se fue a Tijuana y nunca regresó. Cada testimonio confirmaba que la historia de Esperanza no era única, sino parte de un patrón más amplio de mujeres que habían pagado un precio alto por buscar vidas diferentes. Después del evento, mientras Sofía limpiaba el patio con ayuda de algunos vecinos, sintió una gratitud inmensa. Miró hacia el dormitorio donde Tlaloc dormía en el alféizar de la ventana, y luego hacia el armario que seguía abierto, mostrando el altar iluminado por velas. Todo había comenzado con un gatito curioso siguiendo una sombra, y había terminado con la recuperación de una historia que merecía ser contada. Los meses siguientes trajeron cambios inesperados. El libro ganó atención en círculos académicos y fue reseñado en varios periódicos estatales. Gabriela invitó a Sofía a dar charlas en la universidad sobre la importancia de preservar historias familiares. Ella aceptó nerviosamente al principio, pero descubrió que disfrutaba compartir lo que había aprendido. Los estudiantes se conectaban con la historia, especialmente las mujeres jóvenes que veían reflejadas sus propias luchas con expectativas familiares. En septiembre, exactamente un año después de mudarse a la casa, Sofía tomó una decisión. No regresaría a la Ciudad de México. Se quedaría en Oaxaca y continuaría su trabajo de documentación de historias olvidadas. Solicitó una posición en la universidad como investigadora asociada en el proyecto de historia oral y fue aceptada. Su nueva vida estaba tomando forma de maneras que nunca había imaginado. La casa, que había sido un refugio temporal, se convirtió en su hogar permanente. Renovó la cocina, reparó el techo y plantó un huerto en el patio trasero. Lalo creció hasta convertirse en un gato robusto y saludable que seguía mostrando fascinación por el cuarto secreto, aunque la sombra nunca volvió a aparecer. Sofía interpretaba esto como una señal de que su propósito se había cumplido. Mantuvo el altar de Esperanza impecable, cambiando las flores semanalmente y encendiendo velas cada tarde. Algunos vecinos comenzaron a visitarla para compartir sus propias historias familiares, y el altar creció para incluir fotografías y objetos de otras mujeres del pueblo que habían sido olvidadas. El cuarto secreto se convirtió en un espacio de memoria colectiva, un recordatorio de que todas las vidas merecen ser reconocidas y honradas. En noviembre, para el segundo día de Muertos en la Casa, Sofía organizó un evento comunitario. Invitó a familias del pueblo a traer fotografías y objetos de mujeres olvidadas de sus propias historias. Montaron altares temporales en el patio, cada uno dedicado a una mujer diferente. Hubo música de mariachi, comida tradicional y un sentido profundo de sanación colectiva. La gente compartió lágrimas y risas, liberando dolor que había estado guardado durante generaciones. Esa noche, después de que todos se fueron, Sofía se sentó en el patio bajo las estrellas con una taza de chocolate caliente. Tlaloc se subió a su regazo, ronroneando. Ella pensó en todo lo que había cambiado en solo un año. Había llegado a esta casa rota y perdida, huyendo de un matrimonio fallido y sin dirección clara. Y ahora, gracias a un gatito curioso y una sombra misteriosa, había encontrado su propósito. Comprendió que a veces las respuestas que buscamos no están en los lugares obvios, están escondidas detrás de armarios, enterradas en diarios viejos, guardadas en historias que nadie se atrevió a contar. Y a veces necesitamos guías inesperados, un animal, una intuición, una coincidencia,
para llevarnos hacia ellas. La historia de esperanza había transformado no solo a Sofía, sino a toda una comunidad. Había abierto conversaciones sobre temas difíciles: el machismo, el control familiar, el precio de la libertad. Las familias comenzaron a reconocer y honrar a sus propias mujeres olvidadas. Los jóvenes empezaron a hacer preguntas sobre sus antepasados, buscando entender de dónde venían realmente. Sofía continuó escribiendo. Su segundo proyecto fue un libro de testimonios recopilados durante el evento del Día de Muertos, con historias de 20 mujeres diferentes. Trabajó con un fotógrafo local para documentar los altares y con un diseñador gráfico para crear algo hermoso que honrara la dignidad de cada mujer. El libro se publicó al año siguiente y se distribuyó gratuitamente en escuelas y bibliotecas de la región. Su trabajo llamó la atención de organizaciones nacionales dedicadas a la preservación de la memoria histórica. Recibió una pequeña beca para expandir su proyecto, lo que le permitió viajar por Oaxaca documentando más historias. Cada viaje la enriquecía. En cada testimonio le recordaba por qué este trabajo era importante. Las mujeres que había silenciado la historia finalmente estaban encontrando su voz a través de ella. Pero Sofía nunca olvidó el origen de todo. Cada vez que entraba al cuarto secreto para trabajar o meditar, agradecía en silencio a su abuela por haber preservado la memoria de Esperanza, incluso cuando era peligroso hacerlo. Y agradecía a Tlaloc por su persistencia en seguir aquella sombra, por guiarla hacia el descubrimiento que cambió su vida. Con el tiempo, Sofía también sanó su relación con su propia familia. Su madre, que al principio había desaprobado su decisión de dejar la ciudad y el matrimonio, comenzó a entender cuando leyó el libro sobre Esperanza. Reconoció patrones en su propia vida, maneras en que ella también había sacrificado sueños por expectativas familiares. Madre e hija tuvieron conversaciones profundas y honestas que no habían tenido en años. Los años pasaron. La casa en Oaxaca se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas interesadas en historia oral y memoria familiar. Sofía ofrecía talleres sobre cómo documentar historias familiares, cómo preservar fotografías y cartas, cómo crear espacios de memoria en los hogares. Su trabajo había tocado cientos de vidas. Tlaloc envejeció graciosamente, pasando sus días durmiendo al sol en el patio y sus noches acurrucado junto a Sofía mientras ella escribía. Aunque nunca más vieron la sombra misteriosa, Sofía sentía ocasionalmente una presencia cálida en la casa, especialmente cerca del cuarto secreto. La interpretaba como la bendición de su abuela y Esperanza, satisfechas de que sus historias finalmente habían sido contadas. En su quinto año en la casa, Sofía conoció a alguien. Era un historiador visitante de la ciudad que había venido a consultar sus archivos para su propia investigación. Se llamaba Roberto. Era divorciado como ella y compartía su pasión por preservar historias olvidadas. La relación creció lentamente, basada en respeto mutuo y valores compartidos. No tenían prisa por definir nada. Ambos habían aprendido que las mejores cosas toman su tiempo. Una tarde, mientras cenaban juntos en el patio, Roberto le preguntó qué había sido lo más importante que había aprendido en estos años. Sofía pensó por un momento, acariciando a Tlaloc, que dormía en su regazo. «Aprendí que honrar el pasado no significa quedarse atrapado en él», respondió. «Significa entenderlo, aprender de él y usarlo para construir algo mejor. Y aprendí que a veces las guías más importantes vienen en las formas más inesperadas». Señaló hacia Tlaloc y ambos sonrieron. La vida en la casa continuó, llena de trabajo significativo, conexiones auténticas y la paz que viene de vivir alineado con el propósito de uno. Sofía nunca se arrepintió de haber dejado atrás su vida anterior.
A veces el coraje de comenzar de nuevo es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. Y todo había comenzado con un gatito siguiendo una sombra hacia un armario, hacia un secreto que esperaba ser descubierto, hacia una verdad que necesitaba ser liberada. En ese descubrimiento, Sofía no solo había encontrado la historia de esperanza, había encontrado su propia historia, su propio camino, su propia voz. Las bugambilias seguían floreciendo cada primavera. El altar en el cuarto secreto seguía iluminado cada noche, y la casa que había guardado tantos secretos ahora era un testimonio de que las verdades, por dolorosas que sean, siempre merecen ser honradas, porque sólo cuando reconocemos completamente de dónde venimos, podemos decidir conscientemente hacia dónde vamos. La historia de Sofía y el cuarto secreto se había convertido en una leyenda local en Oaxaca, pero lo que pocos sabían era que aquel descubrimiento inicial fue solo el comienzo de una transformación mucho más profunda que afectaría no solo su vida, sino la de toda una comunidad que había aprendido a guardar silencio sobre sus propias verdades. 2 años después de publicar el libro sobre esperanza, Sofía recibió una carta que cambiaría nuevamente el rumbo de su trabajo. Llegó en un sobre amarillento, sin remitente, dejado en el buzón de la casa una mañana de marzo, cuando las jacarandas comenzaban a florecer en las calles del pueblo. La carta estaba escrita a mano, con una caligrafía temblorosa que delataba la edad avanzada de quien la había escrito. Estimada Sofía, mi nombre es Elena Ramírez y tengo 93 años. Leí su libro sobre Esperanza Morales y lloré durante 3 días. Conocí a su tía abuela cuando éramos jóvenes. Fuimos amigas cercanas antes de que ella partiera. Hay cosas sobre su historia que usted no sabe. Cosas que prometí nunca contar, pero que ahora, cerca del final de mi vida, siento que deben ser reveladas. Si desea conocer la verdad completa sobre Esperanza, venga a visitarme. Vivo en el Asilo Santa María en el centro del pueblo. Pregunte por mí. No tengo mucho tiempo. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba mientras leía. Durante toda su investigación, había encontrado muchas lagunas en la historia de Esperanza, períodos de tiempo sin documentar, decisiones que no tenían explicación clara. Guardó la carta en su bolso, tomó las llaves del auto y condujo inmediatamente hacia el asilo, con Tlaloc observándola desde la ventana de la casa como si supiera que algo importante estaba por suceder. El Asilo Santa María era un edificio colonial de 2 pisos pintado de color terracota, con un patio central lleno de geranios y bugambilias. Sofía había estado allí antes para visitar a doña Carmela, pero nunca había conocido a Elena Ramírez. La recepcionista la guió por un pasillo fresco y silencioso hasta una habitación pequeña en el 2.º piso, donde una mujer diminuta estaba sentada en una mecedora junto a la ventana. Elena Ramírez tenía el rostro surcado por 1000 arrugas que contaban historias de risa y dolor. Sus ojos, sin embargo, permanecían brillantes y alertas, de un color café oscuro que parecía ver más allá de las apariencias. Vestía un rebozo azul sobre un vestido sencillo de algodón y tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, manos que habían trabajado toda una vida y que ahora descansaban con la tranquilidad de quien ha cumplido su deber. «Sabía que vendrías hoy», dijo Elena con una voz sorprendentemente firme. «Soñé con Esperanza anoche. Me dijo que era tiempo de que supieras la verdad». Sofía se sentó en la silla que Elena señaló frente a ella y sacó su grabadora digital del bolso. «¿Puedo grabar nuestra conversación?» «Claro, hija. Para eso te mandé la carta. Lo que voy a contarte debe quedar registrado, debe ser parte de la historia oficial de Esperanza». Elena comenzó a hablar, y Sofía escuchó con una mezcla de fascinación y asombro una versión de los eventos que nunca había imaginado.
Resultó que Esperanza no había huido simplemente por no querer casarse con el comerciante rico. La verdad era mucho más compleja y dolorosa. Esperanza estaba embarazada cuando escapó, pero no del hombre con quien la querían casar. Estaba esperando un hijo de su verdadero amor, un maestro rural llamado Miguel, que había llegado al pueblo como parte de un programa educativo del gobierno. Miguel y Esperanza se habían enamorado en secreto durante meses. Él le enseñaba a leer y escribir mejor, le prestaba libros prohibidos, le hablaba de un mundo más allá de las tradiciones opresivas del pueblo. Cuando Esperanza descubrió que estaba embarazada, supo que su vida corría peligro. Su padre era un hombre violento que ya había golpeado a su hermana menor por una falta menor. Si descubría el embarazo y la relación con Miguel, ambos podrían terminar muertos. Miguel y Esperanza planearon su escape durante semanas. Él tenía contactos en la capital que podrían ayudarlos. La noche que Esperanza huyó, Miguel la estaba esperando en las afueras del pueblo con un auto prestado. Viajaron primero a la Ciudad de México, donde se escondieron en casa de un amigo de Miguel por varios meses. Allí nació su bebé, una niña a quien llamaron Luz. Esperanza me escribió cartas contándome todo esto, continuó Elena con lágrimas rodando por sus mejillas. Me hacía jurar que nunca le diría nada a nadie del pueblo, especialmente no a su familia. Tenía terror de que su padre los encontrara, y con razón. Cuando el padre de Esperanza descubrió que había huido, contrató hombres para buscarla. Revisaron la Ciudad de México, Guadalajara, todos los lugares donde pensaba que podría estar. Sofía sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Esto significaba que tenía una prima, una descendiente directa de Esperanza que potencialmente todavía vivía. ¿Qué pasó con Luz? ¿Con Miguel?, preguntó con urgencia. Elena suspiró profundamente antes de continuar. Miguel consiguió trabajo como maestro en Monterrey y se mudaron allá cuando Luz tenía 6 meses. Vivieron relativamente en paz durante 2 años. Se casaron legalmente allá, bajo otros nombres. Esperanza se convirtió en Rosa González y Miguel en Juan Hernández. Pero el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarte. Un día, un hombre del pueblo original de Esperanza pasó por Monterrey y la reconoció en el mercado. Le mandó un telegrama al padre de Esperanza. El padre viajó a Monterrey con 2 de sus hermanos. No fueron a reclamar a Esperanza o a conocer a su nieta. Fueron a restaurar su honor de la única manera que su mentalidad machista entendía, con violencia. Encontraron a Miguel saliendo de la escuela donde trabajaba y lo golpearon brutalmente, dejándolo con lesiones permanentes. Le advirtieron a Esperanza que si no regresaba al pueblo y se casaba con el hombre que ellos habían elegido, matarían a Miguel y le quitarían a la niña. Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida, dijo Elena, ahora llorando abiertamente. Para proteger a su esposo y a su hija, aceptó irse, pero no regresó al pueblo. En cambio, negoció con su padre. Le dijo que se iría a Estados Unidos, que nunca regresaría a México, que dejaría que todos creyeran que había muerto allá. A cambio, él debía dejar en paz a Miguel y a Luz. El padre aceptó, probablemente porque de esa manera podía decirle al pueblo que su hija había muerto y recuperar algo de su reputación. Sofía estaba temblando. La historia que había creído conocer, la historia que había compartido en su libro, era solo una versión sanitizada de una verdad mucho más oscura y dolorosa. Esperanza cruzó la frontera en 1970, continuó Elena. Trabajó en fábricas, en casas como empleada doméstica, cualquier trabajo que pudiera conseguir. Me escribía cada mes cartas llenas de dolor y nostalgia. Extrañaba desesperadamente a su hija, pero cumplió su promesa de mantenerse alejada para protegerla. Miguel crió a Luz con la ayuda de su hermana. Le contaron una versión modificada de la verdad.
que su mamá había tenido que irse lejos por problemas familiares, pero que las amaba mucho. Entonces el accidente automovilístico. Empezó Sofía. Fue real. Esperanza murió en 1973, como dicen los registros. Pero murió sola, lejos de su familia, cargando un dolor que ninguna madre debería cargar. En su última carta, me pidió que algún día, cuando su padre muriera, buscara a Luz y le contara la verdad, pero fui cobarde. El padre de Esperanza vivió hasta los 90 años, y para entonces ya había pasado tanto tiempo que no supe cómo o dónde buscar a Luz. Miguel había muerto años antes por complicaciones de las golpizas que recibió, y Luz simplemente desapareció del radar. No supe nada más de ella. Sofía pasó el resto de la tarde con Elena, grabando cada detalle, cada carta que la anciana había guardado durante décadas. Elena tenía una caja de zapatos llena de correspondencia que había mantenido escondida toda su vida, temiendo las repercusiones de revelarlo. Ahora, sin familia propia y consciente de que sus días estaban contados, quería que la verdad completa saliera a la luz. Durante las siguientes semanas, Sofía se sumergió en una nueva investigación. Contrató a un investigador privado especializado en búsqueda de personas para tratar de localizar a Luz. Sabía que era una tarea casi imposible. Luz habría nacido alrededor de 1967 o 1968, lo que significaba que ahora tendría aproximadamente 58 años. Podría estar en cualquier parte, podría haberse casado y cambiado de apellido, podría incluso haber fallecido. El investigador, un hombre metódico llamado Fernando, comenzó con los registros de Monterrey. Encontró el acta de nacimiento de Luz Hernández González, hija de Juan Hernández y Rosa González, los nombres falsos de Miguel y Esperanza. Luego rastreó registros escolares, certificados médicos, cualquier documento que pudiera crear un rastro. El trabajo era lento y tedioso, pero Fernando era persistente. Mientras tanto, Sofía luchaba con una decisión difícil. ¿Debía publicar esta nueva información? ¿Tenía derecho a exponer verdades tan dolorosas que afectaban a personas que todavía podrían estar vivas? Consultó con Gabriela, su mentora en la universidad, quien le aconsejó proceder con precaución, pero con honestidad. Las historias difíciles son las que más necesitan ser contadas, le dijo Gabriela, pero debes manejarlas con respeto y sensibilidad. Si encuentras a Luz, ella debe ser la primera en conocer toda la verdad. Debe tener la opción de decidir cómo quiere que su historia sea compartida. 3 meses después de comenzar la búsqueda, Fernando llamó a Sofía con noticias. Había encontrado a Luz. Vivía en Querétaro. Estaba casada, tenía 2 hijos adultos y trabajaba como enfermera en un hospital público. Fernando había hecho contacto inicial, explicándole que había información sobre su madre biológica y preguntándole si estaría dispuesta a conocer a Sofía. Luz aceptó. Acordaron reunirse en un café tranquilo en Querétaro un sábado por la tarde. Sofía viajó con una mezcla de nerviosismo y emoción, llevando consigo copias de todas las cartas, fotografías y documentos que había recopilado. Tlaloc se quedó en casa bajo el cuidado de Roberto, quien ahora era su pareja estable y vivía con ella parte del tiempo. Cuando Sofía entró al café, reconoció a Luz inmediatamente. Tenía los mismos ojos expresivos de Esperanza que había visto en las fotografías, la misma forma de la cara, aunque marcada por la vida y la edad. Luz estaba sentada en una mesa del fondo, con las manos alrededor de una taza de café, mirando nerviosamente hacia la puerta. Se saludaron con un abrazo tímido y se sentaron. Durante un momento ninguna supo qué decir. Finalmente, Sofía comenzó a hablar, contándole quién era ella, su conexión con Esperanza a través de su abuela y cómo había descubierto el cuarto secreto. Luego, con mucho cuidado, comenzó a compartir lo que había aprendido de Elena.
Luz escuchó en silencio, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Cuando Sofía terminó, permaneció callada durante varios minutos, procesando décadas de preguntas sin respuesta. Siempre supe que había algo más en la historia que me contaron, dijo finalmente Luz. Mi padre, o quien yo conocí como mi padre, nunca quiso hablar mucho sobre mi mamá. Decía que era muy doloroso. Cuando murió, mi tía me dio algunas fotografías y me contó que mi mamá había tenido que irse para protegernos, pero nunca entendí realmente de qué. Ahora todo tiene sentido. Sofía sacó las cartas de Elena y las fotografías del cuarto secreto. Luz las miró con reverencia, tocando cada imagen como si fuera un tesoro sagrado. Vio el rostro de su madre joven, llena de esperanza y amor, antes de que la tragedia la separara de su familia. «Tengo algo para ti», dijo Luz después de un rato. Se levantó y salió del café, regresando minutos después con una bolsa. De ella sacó una caja de madera tallada. Esta era de mi padre. La guardaba debajo de su cama y nunca dejaba que nadie la tocara. Cuando murió, la encontré. Dentro hay cartas que mi mamá le escribió desde Estados Unidos. Nunca supe qué hacer con ellas. Ahora creo que sé. Abrieron la caja juntas. Contenía docenas de cartas, cada una fechada meticulosamente, creando una cronología del exilio de Esperanza. Había fotografías también, de Esperanza en Los Ángeles, trabajando en una fábrica de ropa, viviendo en un apartamento pequeño, siempre con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. En cada carta preguntaba por Luz. Rogaba a Miguel que le enviara fotografías, que le contara cada detalle de su desarrollo. Las dos mujeres pasaron horas en ese café, compartiendo las piezas del rompecabezas que cada una tenía, construyendo juntas una imagen completa de una historia de amor, sacrificio y tragedia que había sido fragmentada durante demasiado tiempo. Luz decidió que quería ser parte de honrar la memoria de su madre. Viajó con Sofía a Oaxaca para conocer la casa, ver el cuarto secreto y conocer a Elena antes de que fuera demasiado tarde. La reunión entre Luz y Elena fue emotiva. Elena se disculpó por no haberla buscado antes, por su cobardía y su miedo. Luz la abrazó y le agradeció por finalmente tener el coraje de contar la verdad. Juntas, las tres mujeres decidieron crear un proyecto más ambicioso. No solo documentarían la historia de Esperanza, sino que crearían un archivo y centro de memoria dedicado a todas las mujeres que habían sido silenciadas, separadas de sus familias o forzadas al exilio por el machismo y la violencia familiar. El cuarto secreto de la casa de Sofía sería el corazón simbólico del proyecto, pero necesitaban un espacio más grande. Luz contribuyó financieramente, usando sus ahorros de toda una vida. Roberto ayudó a conseguir un edificio abandonado en el centro del pueblo que había sido una escuela antigua. Con ayuda de voluntarios y una campaña de crowdfunding que se volvió viral en redes sociales, renovaron el edificio durante 6 meses, convirtiéndolo en un espacio hermoso con salas de exhibición, un archivo de historia oral y un salón comunitario donde se podrían llevar a cabo talleres y eventos. La inauguración del Centro de Memoria Esperanza Morales se llevó a cabo en el aniversario del Día de Muertos, casi 4 años después de que Tlaloc siguiera aquella sombra misteriosa hacia el armario. Cientos de personas asistieron, familias trajeron sus propias historias para ser incluidas en el archivo. Periodistas de medios nacionales cubrieron el evento. La gobernadora del estado dio un discurso sobre la importancia de reconocer las injusticias del pasado para construir un futuro más equitativo. La exhibición central del centro contaba la historia completa de Esperanza, sin omitir los detalles dolorosos. Mostraba las cartas originales bajo vidrio, fotografías ampliadas,
una línea de tiempo detallada y grabaciones de audio de Elena, Luz y otros testigos. Pero también incluía contexto histórico sobre las leyes y normas sociales de la época que permitían tales abusos, información sobre recursos para mujeres que enfrentaban situaciones similares hoy en día, y un muro donde los visitantes podían escribir mensajes de solidaridad y reflexión. En una sala separada se exhibían las historias de otras 20 mujeres que Sofía había documentado. Cada historia tenía su propio espacio, su propia dignidad, y el archivo continuaba creciendo. Personas de todo México contactaban al centro queriendo contribuir las historias de sus propias familias. Elena Ramírez murió pacíficamente en su sueño 2 semanas después de la inauguración. Tenía una sonrisa en el rostro cuando la encontraron. Su sobrina le dijo a Sofía que Elena había comentado la noche anterior que finalmente podía descansar, que había cumplido su promesa a Esperanza. Su funeral fue una celebración de una vida bien vivida y fue enterrada con una copia del programa de inauguración del centro en sus manos. Luz se convirtió en miembro activo de la junta directiva del centro. Viajaba desde Querétaro una vez al mes para participar en las reuniones y ayudar con los programas educativos. Sus propios hijos, los nietos de Esperanza, se involucraron también, diseñando el sitio web del centro y manejando sus redes sociales. La historia que había sido enterrada durante generaciones ahora era compartida con miles de personas. El impacto del centro se extendió más allá de lo que cualquiera había anticipado. Escuelas de toda la región organizaban visitas escolares. Profesores usaban las historias como material educativo para discutir temas de derechos humanos, justicia de género y memoria histórica. Grupos de apoyo para mujeres que enfrentaban violencia doméstica se reunían en el salón comunitario. Terapeutas locales comenzaron a referir clientes al centro como parte de procesos de sanación familiar. Sofía recibió invitaciones para hablar en conferencias internacionales sobre memoria histórica y justicia restaurativa. Su trabajo fue reconocido con varios premios, pero lo que más valoraba eran las cartas que recibía de personas comunes agradeciendo por haber dado voz a historias similares a las de sus propias familias. Muchas escribían que el centro les había dado el coraje para enfrentar verdades difíciles en sus propias vidas, para romper ciclos de silencio y vergüenza que habían durado generaciones. Roberto se convirtió en el director ejecutivo del centro, permitiendo que Sofía se enfocara en el trabajo de documentación e investigación que más amaba. Su relación había florecido en el contexto de trabajo compartido y valores comunes. Se casaron en una ceremonia pequeña en el patio de la casa, bajo las bugambilias, con Tlaloc como portador de anillos simbólico. No tuvieron hijos propios, pero se consideraban padres de un legado diferente, las historias que rescataban y preservaban. Tlaloc, ahora un gato mayor y más tranquilo, todavía vivía en la casa con ellos. Aunque ya no perseguía sombras misteriosas, mantenía su fascinación por el cuarto secreto que Sofía había mantenido intacto como un espacio personal de meditación y conexión con Esperanza. Cada vez que Sofía tenía una decisión difícil que tomar, se sentaba allí, rodeada de las fotografías y objetos que habían iniciado todo, y sentía una claridad que no encontraba en ningún otro lugar. El centro continuó creciendo. En su 5º año de operación, abrieron una segunda ubicación en Puebla y había planes para una tercera en Chiapas. Cada centro adaptaba su enfoque a las realidades locales, pero mantenía la misma misión central: dar voz a quienes habían sido silenciadas, crear espacios para la sanación comunitaria y asegurar que las injusticias del pasado fueran reconocidas para que no se repitieran.
Sofía nunca olvidó que todo había comenzado con un momento de curiosidad, con un gatito siguiendo una sombra hacia un descubrimiento que nadie había anticipado. A menudo reflexionaba sobre el papel del azar en nuestras vidas, sobre cómo los momentos más insignificantes pueden desencadenar transformaciones profundas. Si no hubiera rescatado a Tlaloc de la tormenta, si el gatito no hubiera sido tan persistente, si ella no hubiera prestado atención, la historia de Esperanza todavía estaría enterrada, olvidada, perdida. Escribió sobre esto en su tercer libro, una reflexión sobre el proceso de recuperación de memoria histórica y las lecciones que había aprendido. El libro se tituló Siguiendo sombras. El poder de la curiosidad en la búsqueda de la verdad, y se convirtió en texto requerido en varios programas universitarios de historia y trabajo social. A medida que Sofía envejecía, encontró una paz profunda que había eludido durante la mayor parte de su vida joven. Había transformado su propio dolor y confusión en un propósito significativo. Había ayudado a sanar no solo su propia familia, sino a cientos de otras. Había creado un legado que perduraría mucho más allá de su propia vida. Y cada noche, cuando se sentaba en el patio de la casa bajo las estrellas con Roberto y Tlaloc, con el sonido de los grillos y el aroma de las flores nocturnas, sentía una gratitud inmensa por el camino que su vida había tomado, por las conexiones que había hecho, por las verdades que había descubierto y compartido. La historia que había comenzado con un cuarto secreto y una sombra misteriosa se había convertido en un movimiento de memoria y justicia que tocaba vidas en todo México y más allá, demostrando que las historias más importantes a menudo son las que alguien intentó enterrar y que el acto más revolucionario puede ser simplemente decir la verdad.